Hola Juligrammers, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a explicar el tema de progresiones aritméticas. Se sabe que una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. ¿Qué indica esto? Para entenderlo mejor, tenemos aquí un ejemplo de una sucesión. A cada posición de cada término la vamos a nombrar como A sub 1, A sub 2, A sub 3, siendo el término 1, 2, 3 la posición que me representa la de cada número. Ahora bien, dice que una sucesión es una sucesión de números tales que la diferencia de dos números seguidos es constante. ¿A qué se refiere? Una diferencia, bien se sabe, es una resta. Entonces, si yo resto 5 menos 2 me da 3, 8 menos 5 me da 3, 11 menos 8, 3, y así sucesivamente. Si ese término de esa diferencia es constante, o sea, se repite, entonces estamos hablando de una sucesión o progresión aritmética. En ese orden de ideas, hay que tener en cuenta que los términos de una sucesión son los siguientes. A sub n nos representa el término que vamos a hallar. Por ejemplo, si aquí tenemos el término a sub 20, este sería nuestro a sub n, que sería el término que vamos a hallar, dado que desconocemos en esta posición 20 qué número o término estaría en esa posición. A sub k me representa un término conocido. Todos estos números 2, 5, 8, 11, 14 son términos a sub k porque son términos conocidos. N me indica la posición en que está cada término, k es la posición del término conocido y d es la diferencia, que es la resta que hablaba inicialmente. Para entonces entenderlo mejor, vamos a resolver este ejercicio. En este ejercicio nos dicen que hallemos el primer término de una progresión aritmética cuyo término 12 vale 35 y cuya diferencia es 3. Hallar el primer término nos representa a sub n, que es el término que vamos a hallar. Cuando nos hablan de que cuyo término 12, o sea, la posición que conocemos de un número es 12 y el número de esa posición es 35, es como si aquí tuviéramos, por ejemplo, la posición 12 y que supiéramos que aquí va el número 35. A esto hace referencia. Pero hay que tener en cuenta que, como esto es un ejercicio aparte, esto es un ejemplo, entonces no aplicaría para esta parte, solamente para la explicación. Prosiguiendo entonces, nos dice que la diferencia de esa sucesión es una diferencia de 3. Es decir, la resta de cada uno de esos términos nos va a dar 3. Entonces, para dar solución a este ejercicio, tenemos esta ecuación. Que nos dice que a sub n, que es el término que vamos a hallar, es a sub k más la diferencia de la posición del término a sub n menos la posición del término que conocemos por la diferencia. Vamos entonces a analizar el ejercicio, sacamos cada uno de los términos y reemplazamos. Tenemos que a sub n equivale a 1. ¿Por qué? Porque a sub n es el primer término que vamos a hallar. Entonces a sub n va a ser 1 y esta n la cambiamos por 1, porque es el primer término que vamos a hallar en nuestra sucesión. Luego tenemos a sub k. A sub k hace referencia a un término ya conocido, pero entonces esta k equivale a la posición del término a sub k que lo conocemos, o sea que este término a sub k va a ser 12, que vale 35. También tenemos que la diferencia va a ser igual a 3. ¿Y qué vamos a hallar? Entonces vamos a hallar es el primer término. Entonces no podemos decir que a sub 1 equivale a 1, porque es el primer término. Este es el que vamos a hallar. Entonces tenemos a sub 12, a d, que es la diferencia. Tenemos a k, que k equivale a esta k de aquí, que es 12, que es la posición. Aquí lo tenemos. Y este 35 sería nuestro a sub k, que sería a sub 12. Teniendo entonces estos valores, vamos a reemplazarlos aquí. Falta la n, que n entonces nos equivale a 1 porque es el primer término. Reemplazando entonces tenemos que a sub n equivale al término que vamos a hallar, que en este caso es a sub 1. ¿Por qué a sub 1? Porque es la posición del término que vamos a hallar y nos dicen hallar el primer término.
Por eso ponemos el 1. A sub k equivale a A sub 12, que es un 35, que es este de aquí, más n. N equivale a 1, que es la posición del término que no conocemos, menos k, que es la posición del término que sí conocemos, que nos la dieron en el ejercicio, que es 12. Todo esto multiplica a d, que es la diferencia, donde nos dicen que la diferencia es 3, que es este número de aquí. Esto es nuestro término d. Entonces aquí vamos a multiplicar por 3. Seguido esto, entonces tenemos que a sub 1 va a ser igual a 35 más lo que hay dentro de este paréntesis, 1 menos 12 nos da menos 11. Si a un número menor le restamos una cantidad mayor, dejamos el signo de la cantidad mayor y hacemos la resta normalmente. Esto multiplica a 3. Luego a sub 1 va a ser igual a 35 más la multiplicación de 3 por menos 11, que nos da menos 33. ¿Por qué multiplicamos 3 por 33 y no restamos 35 con 11? Porque en prioridad de operaciones tiene prioridad, valga la redundancia, la multiplicación. Por eso primero se hace la multiplicación y posteriormente vamos a hacer la operación de estos signos. Donde a sub 1 va a equivaler a más por menos nos da menos. O sea que vamos a hacer una resta entre estos dos números. 35 menos 33 nos da 2 positivo. Recuerden que entonces aquí hice una operación de estos dos signos. Más por menos menos, entonces nos va a quedar menos 33. 35 menos 33 nos da 2. Siendo entonces 2 el primer término de esta sucesión o progresión aritmética. Bueno, Juligrammers, espero les haya gustado el video. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. No olviden compartir y den like. Hasta la próxima.